acompaña un amigo de la casa, Ignacio Lavaki, que es analista político. Gracias, Ignacio, por estar nuevamente en Prensa Aseguradora. No, por favor, un placer. ¿Qué tema hoy, eh? ¿De qué podemos hablar? ¿De qué no podemos hablar? Bueno, arranco más fácil. El lunes el presidente va a dar va a hablar en cadena. ¿Qué puede decir hoy el presidente? A ver, el año pasado también anunció en cadena el envío del presupuesto, ¿no? Según la Ley de Administración Financiera, el 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo tiene que enviar el presupuesto el año siguiente al Congreso. Eh, el año pasado lo hizo, no fue algo que generara mucha tensión en la opinión pública, yo creo. Las cadenas nacionales, la verdad que ya no. La última sí tuvo bastante rating, pero me parece que va a ratificar el rumbo en materia fiscal. Si lo usa como un acto de campaña, habría que ver, ¿no? Qué tono utiliza, pero más que anunciar el compromiso con el equilibrio fiscal, yo creo que hacer cualquier otra cosa es desaprovechar esa instancia. Pero digo, en realidad es una formalidad el envío del presupuesto. Es básicamente hay que mandar, no quiero sonar peyorativo, un cadete del Ministerio de Economía al enlace parlamentario que lleve a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, que es por donde tiene que entrar el presupuesto, y eso después se gira a la Comisión de Presupuesto de Hacienda y eventualmente se discute, se negocia, se modifica en comisión, en el debate en diputados, va al Senado y así hasta que llega, digo, la particularidad es que la Argentina se está gobernando sin presupuesto en los últimos 2 años, ¿no? Digo, porque estamos usando el presupuesto 2023 prorrogado por un artículo que lo establece así, que si no hay presupuesto es el del año anterior, que se reconduce, es un artículo de la Ley de Administración Financiera, un poco estirado en mi opinión porque habla del año anterior, no del año 2 veces anterior, ¿no? Entonces, pero hay un vacío legal, no es como en Estados Unidos que existe esto del cierre, ¿no? El shutdown, que si no hay presupuesto se paraliza la administración pública, ¿no? Entonces vamos a ver, yo creo que va a reafirmar el compromiso con el equilibrio fiscal. Si salta con todo el discurso casta, mandriles, etcétera, etcétera, me parece que juega con fuego, dado cómo están las cosas hoy. Contame, y la designación de Lisandro Catalán para como ministro, en realidad era el vice, digamos, es darle un paso al segundo de Franco para hacer ese trabajo, en definitiva. Bueno, es darle un poquito más de jerarquía al cargo de ministro de Interior, ¿sí? Es una señal. Hay que ver cuánto de real tiene esto, ¿no? Porque, no sé, me hace acordar a cuando estaba la Secretaría de Salud y la subieron a Ministerio. Ajá. Y cantaban cuando se me González García, somos ministerio, ¿no? Digo, si las competencias del presupuesto son las mismas, la cosa no cambia mucho. En todo caso hay que ver cuánto poder le delegan al funcionario, qué margen de acción tiene para llegar a arreglos con algunos gobernadores. Estos arreglos no creo que nadie se te engañar, es por recursos, ¿no? Digo, es darle un poquito más de gobernabilidad que yo creo que le ha faltado en la arena legislativa. Un poco las cartas están jugadas porque desde el momento que el presidente decidió competirle a muchos de los que habían sido sus aliados en el Congreso, en el territorio, digamos que rompió los puentes, ¿no? Y ahora ya eso está jugado porque las listas están armadas, las alianzas ya están conformadas y el 26 de octubre nos veremos las caras. Supongo que es una señal conciliatoria. Evidentemente algunas reacciones iniciales han sido de dureza, incluso de gobernadores que no eran kirchneristas, y es lógico, si es una negociación no se sube el precio en estas circunstancias, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto poder real tiene Catalán ahora como ministro. De alguna manera atenúa ciertas versiones sobre la posible salida de Franco que anduvieron circulando, porque es un hombre de Franco, ¿no? Digo Catalán. Uh-huh. Pero digo, a mí me gustaría ver qué negocian y qué está dispuesto el gobierno a ceder, porque va a tener que ceder algo. Si no cede nada, no tiene sentido negociar, ¿no? Y no creo que no esté el gobierno en condiciones de ponerles un contrato de adhesión a los gobernadores. Bien, lo que tiene que ceder es meramente económico o sobre, digamos, un análisis político, hay otras concesiones que puede hacer el gobierno. Hoy por hoy, digo, en otra instancia, uno podría haber pensado antes del 7 de agosto, cuando se conformaron alianzas, o del 17 de agosto que se armaron listas, se podía negociar plata, lugares en las listas, eventualmente ministerios. Creo que son las herramientas que tiene
el Poder Ejecutivo cuando negocia con la oposición y con gobernadores. Hoy es solo plata, ¿no? Porque hay elecciones dentro de menos de 2 meses y en todo caso, después de las elecciones veremos el resultado y será barajar y dar de vuelta y ver qué poder de negociación tiene el presidente y qué poder de negociación tienen los gobernadores. Uh-huh. Teniendo en cuenta eso, que únicamente el único factor para poder negociar algo es en términos económicos, digo, algo de lo que se jactó este gobierno y de los grandes logros fue la inflación mediante, por los medios que sea, es discutible eso, de bajar la inflación, de mantener digamos, en cuestiones fiscales ordenado todo. Y digo, está acorralado de alguna manera a ceder económicamente muchos de los pedidos de provincias y demás. Digo, ley de discapacidad hace poco, no entró el veto, digo, a perder ese único logro que tenía el gobierno. Digo, ¿está acorralado en debacle o no, yo creo que todavía tiene margen para aguantar, ¿no? Digo, habrá que ver en qué, digo, primero, los gobernadores no son uno solo, son 24. Puede haber algunos puntos en donde los 24 estén de acuerdo, pero hay muchos en los que no. No creo que Rogelio Frigerio, Jorge Macri piensen igual que Ricardo Quintela, ¿no? Que hoy salió a decir que antes del 26 de octubre el gobierno se cae o que no llega. Digo, me parece que no es la misma la postura de algunos de los gobernadores de Provincias Unidas que las que pueden tener Quintela o Infran. Entonces, me parece que el gobierno tiene margen para negociar y para algunos darle y a otros no tanto. Entonces, sin sacrificar lo fiscal. Creo que hay conciencia dentro del gobierno que algo hay que ceder y también hay conciencia de que dilapidar lo fiscal le va a traer un problema mayúsculo más temprano o más tarde. Bueno, el gobierno, el presidente en el discurso del domingo tras la derrota manifestó que no va a cambiar ni 1 milímetro. Si el objetivo a futuro es ceder, como vos planteás, o una herramienta de futuro, ¿hasta cuándo el gobierno puede dar sin emitir? ¿Con qué fondos cuenta? Porque el ajuste fiscal es intocable. Bueno, puede redistribuir recursos que van a ciertos lugares pueden ir para otros, ¿no? Digo, eso hay que ponerse a mirar con lupa el presupuesto y ver a dónde puede echar mano para redistribuir. A ver, los aportes del Tesoro, esto que están pidiendo los gobernadores, ¿no? Que se distribuyan los recursos acumulados en la cuenta de aporte del Tesoro Nacional, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿habrá alguna negociación de ese tipo sin poner en riesgo? Yo diría que hay muchos gobernadores que no quieren ver a la Argentina volviendo a la emisión monetaria como fuente de financiamiento del Tesoro, y que más bien, en todo caso, lo que prefieren, frente a un escenario de gobierno débil, que yo todavía no lo daría por cierto, creo que la elección que importa no es una elección de legisladores provinciales, la elección que importa es la del 26 de octubre, que haya cobrado tal relevancia la provincia de Buenos Aires, en una elección de senadores, legisladores provinciales, consejeros escolares y concejales, es bastante llamativo, es responsabilidad de muchos errores que cometió el gobierno, que le subió el precio a una elección local, digo, habiendo habido muchas elecciones locales, ¿no? Digo, Buenos Aires, pero me parece que todavía tiene margen de acción para ceder en algunos puntos sin jugar el superávit fiscal, ¿no? Y sin tener que volver a la emisión. Creo que me parece que tiene mucho margen de acción antes de llegar a eso, ¿no? Entonces habrá que ver a dónde echa mano, ¿sí? Mirará el presupuesto con lupa, los gobernadores, el gobierno nacional, mirará el gobierno nacional quiénes son los más cercanos, los más dispuestos a negociar, quiénes son los menos, quiénes son los que tienen, vamos a invocarlo por un segundito al perro Berbisky, los que tienen espíritu destituyente, como decía él, y negociará. Ahora, si la idea es ir, yo creo que cuando el presidente dice que no va a modificar nada, yo miraría, por ejemplo, hoy hay una licitación, ¿no? de deuda en pesos. 7 billones. Sí, si salen a absorber todo o si bajan tasas, ¿sí? Si bajan la tasa quiere decir que algo está dispuesto a sacrificar. Si dejaron correr el tipo de cambio un poquito y no salieron a vender reservas, quiere decir que algo están dispuestos a sacrificar. Me parece que el compromiso firme, el presidente lo va a mostrar en lo fiscal, ¿no? Entonces no es que nada se toca. Creo que ahí el presidente dio 2 señales. Una
yo puedo decirle, para la ciudadanía, que es decir, miren, perdimos, esto es una derrota, es inapelable, vamos a hacer cambios en lo político, ¿sí? Que me parece que tiene que ver, es un mensaje no para los que votaron a Kicillof, sino para los que se quedaron en la casa el domingo, ¿no? Que es decirle implícitamente la cuestión de los modales, la institucionalidad, todo eso que llevó a ex votantes Juntos por el Cambio a no ir a votar o a ir por terceras fuerzas, ¿no? Decirle, bueno, en esto estamos dispuestos a hacer ajustes. En eso que ustedes bancan, que es lo opuesto económicamente al kirchnerismo, no vamos a hacer cambios. Y ahí me parece que estuvo más dirigido a otro sector, a otro actor que no es un único actor, son el mercado financiero, son los mercados, pongámosle el nombre que quieran, los inversores, los tenedores de bonos acá, afuera, donde sea. Y ahí el mensaje es, no voy a hacer un plan platita, ¿sí? No voy a salir a despilfarrar plata para ganar una elección. Creo que ahí yo vería el matiz. Ahora, que algo va a tener que cambiar de acá a octubre, a mí no me cabe duda. Si no lo hace, me parece que llega a una situación muy condicionada a la elección, porque vamos a suponer que dice, bueno, clavo el dólar, no sé en qué estaba, 1430, 1435. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que no se mueva ese valor. Y hacer lo que sea es mantener tasas elevadísimas en términos reales. Digo, va a ser un golpazo en lo económico, que ya la actividad viene fría, digo, la va a hundir más. Salgo a mantener el tipo de cambio a este nivel, a lo que sea. O sea, voy a rifar reservas, ¿sí? Y si rifo reservas, los tenedores de bonos no le va a hacer gracia. Van a decir, bueno, pero cómo nos va a pagar a nosotros el año que viene. Y tenedores de bonos no son una gente que está afuera, puede ser yo o cualquier persona acá que te haya comprado en algún momento de buena fe un bono del gobierno de la República Argentina. Entonces va a decir, bueno, ¿y cómo va a hacer para pagar? Y va a fomentar, suba el riesgo país, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, creo que algunos ajustes va a tener que hacer. Si no los hace, vamos a llegar a un escenario de mucha tensión financiera en la elección. ¿Vos crees que, bueno, antes de la represión del perro, yo te diría una represión de Menem? Menem decía que la política es el arte de lo posible, ¿sí? Hoy parecería ser que para el gobierno la economía es el arte de lo posible fue a las elecciones de 7 de septiembre con un ego muy grande, pensando que iba a pasar por arriba a la oposición. ¿Dudas que se mantenga ese ego hoy? Yo creo que el gobierno cometió demasiados errores no forzados en los meses previos. Yo diría, me animaría a decir de principio de año. A algunos no le pasaron factura. Digo, para mí el discurso de Davos fue ir a Davos a hablar de la batalla cultural, de la Agenda 2030, no sé cuánto suma, y aparte lo hizo perder temporalmente el control de la agenda, y en un tema que a la opinión pública argentina, la verdad que a una parte le agrede y a otra no le interesa, ¿sí? Segundo error no forzado, bueno, el caso Libra, que lo tuvo a mal traer, no tuvo tanto costo en términos de imagen, pero es un problema político que es más como una de esas bombas que tardan en explotar, ¿no? Digo, yo siempre uso este ejemplo, no soy el único que lo usa, Watergate, ¿no? Watergate fue algo que arrancó como básicamente 5 o 6 personas entrando como supuestos albañiles al hotel donde se iba a hacer la convención demócrata. Digo, a los 6 meses Nixon religió por afano, y un año y medio después ya la gente ya sabe lo que pasó, ¿no? Digo, se fueron tirando la piedra hasta que vieron que llegaba hasta como la película de Alan Pakula, todos los hombres del presidente, ¿no? Entonces, cuidado con Libra. Pero digo, en lo inmediato no causó costo. Después vino el acuerdo con el FMI, que yo creo que fue una gran oportunidad para el gobierno, desperdiciada. Desperdiciada no totalmente, pero digo, el gobierno se empecinó con esto de tirar el tipo de cambio al piso de la banda, apreciar la moneda, y eso le trajo más dolor de cabeza que otra cosa. No acumuló reservas cuando llovían los dólares de la cosecha. Se lo tomó por sorpresa cuando el INDEC publicó el dato de la cuenta corriente del PBI, que tenía un tremendo déficit, lo cual a mí no me sorprende. Es decir, cuando el tipo de cambio se aprecia, es más barato consumir en el exterior que consumir acá. El turismo emisivo fue récord, el turismo receptivo en caída. Digo, ¿quién podía sorprenderse? Y obviamente eso es una llamada de atención. Después venía la revisión del FMI y trataron de corregirlo con compra del Tesoro, ¿no? Vino el desarme de la LEFIS, que se hizo, digo, mala praxis, de vuelta. Yo politólogo, pero por los resultados yo juzgaría que fue mala praxis, ¿no? Que incluso hasta le podía haber salido bien, porque me parece que este tipo de cambio es mejor, más sano para la economía que el piso de la banda, como pretendía en algún momento el presidente.
no sé, ni el agro sobrevivía con el dólar a 900. Vaca muerta y la minería, y chau. Y digo, y después esto de llegar a la elección con un apretón monetario enorme, apelando a métodos, como le dice Pañi, masismo austríaco. O sea, los métodos propios de cuando Sergio Massa era ministro, hechos por los embanderados de la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, se llegó, digo, demasiados errores juntos. Y vamos a lo político. El presidente que venía a sacar a la casta, no pudo hacer un armado más casta en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, es una falta total de estrategia política, una falta total de estrategia política a nivel nacional, digo, orinándole en la cara a los aliados, despreciando al PRO, siendo mezquino a la hora del armado, con una angurria pocas veces vista, sin tener con qué. Y digo, es como que no hubieran aprendido el 2023. El 2023 el armado de la lista legislativa de la Libertad Avanza fue patético, y así han tenido los problemas que tienen internos, las filtraciones, o sea, deserciones, gente que se va, digo, como la diputada Pagano, que ahora, digo, parece más opositora que otra cosa, ¿no? Digo, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre llevar de diputada a una persona que está casada con un empresario kirchnerista? No hay el más mínimo chequeo, como hacen en Estados Unidos cuando nominan un presidente, un vice, hay como un proceso, el vetting, como le dicen ellos, que es agarrar y mirarle todos los antecedentes. Digo, yo no digo que a cada uno de los 130 diputados que uno lleva, o 126 en una elección, uno le haga... No, pero digo, pero un mínimo chequeo de cuán leal va a ser. Y sin embargo, bueno, repiten el error ahora, ¿no? Entonces... No le dan ningún espacio a los jóvenes, llevaron a todos expunteros peronistas, al PRO le dieron muy poquito, lo cual llevó a que en algunas secciones bonaerenses los intendentes del PRO dijeron, no cerramos acá y vamos con la nuestra. Y bueno, eso le costó al presidente, ¿no? Entonces, muchos errores no forzados en lo económico, en lo político, a mi juicio, llevaron a este resultado, que no es tan terrible. El peronismo sacó los mismos votos de siempre. El problema fue que los no peronistas no fueron a votar. Digo, hay una caída de 10 puntos de participación respecto de la presidencial y de, creo que son 8 respecto de la legislativa anterior. Pero uno ve cuántos votos sacó Fuerza Patria, 3.800.000 y monedas. ¿Cuánto sacó Cristina con Unidad Ciudadana? Y eso que Massa estaba afuera de ese armado. O sea que si sumáramos los votos de Massa, lo que veríamos es que el peronismo saca menos votos, ¿sí? Entonces, evidentemente, los errores se pagan, ¿sí? Os digo, en un partido de tenis, no son solamente los errores no forzados, pero si uno se manda muchos errores no forzados, y tiene más chance de perder que el que comete menos errores no forzados. Bien, de alguna manera, por lo que planteás y a la luz también de los hechos, digo, ese exceso de confianza de las cuestiones que se dieron casi como arte de magia, digo, la llegada de Milei a la presidencia, más los índices que acompañaron también casi como de manera mágica, vamos a decir, y todo entre comillas, hicieron que la confianza y la autoestima del gobierno pareciera que estaban por las nubes, y llegó a estos errores no forzados y demás. Digo, una de las frases que encierra todo esto, digo, después de todo lo que pasó de las elecciones y demás, que podemos poner el precio donde tiene que ir y no tan alto, una de las frases era: la libertad avanza o Argentina retrocede. Y yo digo, por ahí Argentina avanza y la libertad retrocede. Yo creo que muchas veces hay como cierta obnubilación de quien está en el poder, ¿no? Digo, vamos por todo. Tercer movimiento histórico, la RERRE, no sé, podría seguir. Me parece que hay una palabra griega que se escribe ibris con Y, se pronuncia ubris, me dicen. Y yo creo que este es un caso de ubris. Yo lo puse por escrito en un artículo a principio de año en la revista Seúl, que decía que una de las debilidades de este gobierno era la ubris. Tiene muchas. Otra debilidad, que es esta arrogancia del poder, esto de creerse un dios. La otra es la minoría legislativa, que era claramente un problema. Tenía desafíos, la elección bonaerense claramente lo era. Digo, esto lo escribí a fin del año pasado, por eso me hago el autobombo. Y la elección bonaerense y la salida del cepo.
sea, el año pasado le salieron todas y eso a veces lleva a que la gente piensa a hacer una de más, ¿no? En este caso fueron varias además. Y a no tomar conciencia de la situación precaria en que se estaba, ¿no? El gobierno está desde el día 1 en una situación muy precaria en materia legislativa. La pudo compensar un tiempo por el beneficio de la deuda inicial, por el grado de, yo diría, de fragmentación y desconcierto que había en la clase política por la llegada del propio Milei al poder, por algunas herencias positivas que dejó Massa, como es no dejarle presupuesto, lo cual le permite una enorme discrecionalidad al gobierno, el haber eliminado el impuesto a las ganancias en su momento, que le daba justamente más capacidad de negociar frente a los gobernadores, porque los gobernadores se dispararon en el pie cuando apoyaron la eliminación de ganancias, que es coparticipable. O sea, decidieron sacarse recursos. Y les llegó Milei y les congeló el gasto discrecional de un día para otro y estaban todos con la soga al cuello. Ahí sí, vinieron a negociar muy exigidos. Pero eso no iba a durar para siempre, ¿no? Entonces le salieron todas y se creyeron capaces, de que estaban a prueba de balas, ¿no? Invencibles. Bueno, son humanos, ¿no? La ubris es un término que viene de Grecia, ¿sí? De la antigua Grecia, donde te pasaba esto de los humanos que se creían dioses y que pagaban un precio por eso, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que planteas es, estaba todo servido en bandeja de plata para que llegara un personaje como Milei, que bueno, reconociéndole quizás el contacto con cierta parte de la población que evidentemente lo votó y quería o no quería más de lo mismo. Los errores están a la vista, son muchos y muchos los marcaste. Si hay que destacar algo por ahí que sí se hizo bien o que puede ser, digamos, prometedor en el sentido de que tenga gobernabilidad en el resto de lo que queda de gobierno. Bueno, a ver, yo destacaría como fortaleza el compromiso del presidente con lo fiscal, definitivamente, el hecho de que tuvo éxito en algo en lo que ni Macri, algo que el kirchnerismo ninguneó, la inflación, que Macri no pudo controlar y que Alberto Fernández, bueno, no sabemos a qué se dedicó, qué hizo en la presidencia Alberto Fernández, pero que claramente no logró ese resultado y que Massa tampoco lo logró. Y frente a distintas opciones que había, Milei tomó el toro por las astas, ¿no? Realmente el ajuste lo que tenía que haber hecho era el peronismo, que es el que más capacidad tiene política para hacer un ajuste y no pagar un precio por eso, ¿no? Y lo termina siendo un gobierno bastante débil en términos políticos. Sí, yo creo que tomar el toro por las astas para sanear la macroeconomía argentina es un paso fundamental. Ahora, si uno comete muchos errores, corre el riesgo de desviarse en el camino, pensar que, el presidente siempre repite sobre la fuerza del cielo, la comparación como dices, hay dos cosas, yo las digo siempre. Hay que leer bien el Antiguo Testamento, ¿no? El que dijo la frase de que importa más la fuerza del cielo que la cantidad de tropas, no terminó bien, está en el primer libro de los Macabeos. Y si uno se compara con Moisés, te debería saber que los judíos no se bancaron 40 años, que no son 40 años porque en ese momento nadie vivía más de 30, 40 años en el desierto, que de hecho se le revelaron varias veces y que hubo que requerir ayuda divina para contar la cosa. De acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a Freud, los judíos lo mataron a Moisés, que no era judío. Eso dice Freud en Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Pero en política el número importa para ganar elecciones, importa para ganar votaciones en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, y el bastón presidencial no hace los milagros del bastón de Moisés en el desierto del Sinaí. Última, para cerrar, te pregunto, generalmente dicen que en las elecciones, cuando uno marca la primera tendencia de las elecciones de medio término, como pasó ahora, vuelve a reconfirmarlo en las próximas, en el caso ya el 26 de octubre. En el caso que el gobierno volviera a perder, el escenario político y económico le va a cambiar mucho. Bueno, a ver, punto uno, yo tengo mis dudas sobre que octubre sea una réplica exacta de septiembre. Primero porque son 24 distritos, no solo la provincia de Buenos Aires. El AMBA es la zona donde más fuerte ha caído el ajuste, porque es la zona más beneficiada de los subsidios en las tarifas de servicios públicos y el transporte, ¿no? Entonces, yo tendría mis dudas. Hay que ver cuánto aumenta la participación. Vimos cuando teníamos las PASO que muchas veces había cambios importantes entre primaria y generales, ¿no? Entonces,
Vamos a ver qué pasa en octubre. Y el presidente es muy popular todavía en el interior, ¿sí?, del país. Acá fue una elección muy particular, 8 secciones electorales, o una oferta electoral muy diferente a la que vamos a ver en octubre, con un método de votación muy diferente al que vamos a ver en octubre, y donde se jugaban otras cosas. Se jugaba la interna bonaerense, del peronismo bonaerense, perdón. Vamos a ver octubre cómo sale. Ahora, una derrota legislativa para un gobierno que está en minoría, y habría que decir que es una derrota. Una derrota no va a perder bancas porque renueva 8 nada más. El problema sería no sumar las suficientes para llegar a un tercio, o que cuando uno compute todo el voto a nivel nacional tenga gusto a poco. ¿Y qué es gusto a poco? Todos los oficialismos que ganaron elecciones, salvo uno, lo hicieron con 40% de los votos como mínimo, ¿sí? La única vez que no fue así fue en el año 2013. Sí, en el año 2013 el kirchnerismo ganó la elección intermedia. Todo el mundo cree que perdió porque perdió la provincia de Buenos Aires, pero la verdad fue la fuerza más votada a nivel nacional. Obtuvo 44 bancas, ¿sí?, de las 127 en juego. Evidentemente fue una elección pobre, mediocre, gusto a poco, por más que nadie lo haya superado porque estaba todo fragmentado. Ahora, si la elección de Milei se parece a la de 2013, tiene un problema muy serio, político y económico. Si la elección se parece a lo que han sido las elecciones en las que los oficialismos ganan, me parece que tiene una posibilidad de reconstruir una suerte de círculo virtuoso donde popularidad refuerza confianza en el esquema económico, donde puede soltar un poquito más el tema cambiario, el tema tasas, y donde puede bajar el riesgo país, y que estos últimos 6 meses de estancamiento, casi caída de la actividad económica, se reviertan, ¿no? Ahora, si el resultado es pobre, o sea, va a haber desconfianza, va a haber incertidumbre respecto a 2027, incertidumbre respecto a la continuidad de este esquema macroeconómico, dudas sobre la gobernabilidad, y ahí me parece que la economía entra en un problema serio. Muy bien, Ignacio, muchas gracias por la participación. Seguimos en contacto. Gracias Totalmente. por venir. No, por favor, un gusto. Nos estamos tratando.